Por ahí me contó el amigo de un amigo que terminó comprando una propiedad y se quedó por ahí como unos 6 meses sin poder rentarla. Y en realidad a mí me da tanto miedo. ¿Será que eso es algo que puede pasarme? Por eso no me he atrevido a invertir, porque no quiero que me pase lo que le pasó a ese amigo de mi amigo. Y me gustaría que me aconsejaras, a ver si tienes algún tipo de truquito por ahí que nos puedas compartir para saber cómo podemos hacer que la propiedad se arriende más rápido, o mejor dicho, cómo poder invertir de una manera correcta y no estar preocupándonos de que vamos a tener que esperar 6 meses para poder arrendar el apartamento. Si eso es lo que tú estás buscando aprender en el día de hoy, pues déjame decirte que llegaste al episodio correcto, porque justamente de eso vamos a hablar en el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en Novavice Latino. Y para aquellos que se están sintonizando por primera vez, pues déjame decirte que este es tu canal de inversión en bienes raíces. Entonces, hoy vamos a hablar de la época del año en la cual tú puedes invertir de una manera eficiente, ¿no? Porque muchas personas tienden a ignorar un poco ese esquema. El día del año o el mes del año tiene mucha influencia en qué tan exitoso vas a ser en cuanto al tema de las inversiones inmobiliarias. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir de lleno a la tableta para analizar todos esos datos necesarios para tú tomar en consideración en cuanto a las inversiones. Y aquí estamos en la tableta, pero antes de comenzar me gustaría aclarar, este análisis que vamos a hacer hoy en día va a ser basado en ubicación geográfica, en época del año y en el tipo de inmobiliarios que piensas invertir. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar unas rayitas por acá para tener eso bien claro, y vamos a dividir primero esto en el hemisferio norte, o sea, estados del norte de Estados Unidos, ¿verdad? Norte USA, y luego en el sur de Estados Unidos. Entonces, ejemplos de estados del norte puede ser Nueva York, Massachusetts, Alaska, Illinois, por ejemplo, todos aquellos estados del norte donde hacen muchísimo frío. Y en cuanto a los estados del sur, estamos hablando de estados como Texas, Arizona, la Florida, estados que son relativamente cálidos y que siempre hacen calor en todo el año, ¿no? Y luego, ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar el análisis y vamos a hacerlo con las propiedades de compra-venta, ¿no? Entonces tenemos aquí compra-venta y particularmente nos vamos a enfocar en la fecha de entrega, ¿no? Entonces tenemos aquí fecha de entrega. Entonces, para aquellas personas que, por ejemplo, están haciendo flipping, que están comprando casas y la están remodelando, esta es la categoría en la que tú te vas a enfocar, ¿no? Y nos vamos a enfocar única y exclusivamente en el momento de cuando tú entregas las propiedades, cuándo es la fecha ideal para tú poder entregarla, ¿no? Entonces, si empezamos a hablar de los estados del norte, los estados del frío, vamos a decir que eso es por temporada, y la mejor temporada para tener una propiedad lista para venderla para la fecha de entrega está entre abril y septiembre. Abril y septiembre. ¿Por qué es eso? Generalmente en el mes de abril, ¿qué sucede en el mes de abril? Uno ya recibe su dinero, los income taxes, uno reporta los impuestos entre enero a abril, y para ese entonces el gobierno ya te habrá devuelto la cantidad de impuestos necesarios en tu declaración y ya tienes como que una capital disponible a tus manos para hacerlo. Al mismo tiempo, ¿por qué hablo de abril extendiéndose hasta septiembre? Estamos hablando de los meses del verano. Para aquellas familias que tienen hijos, es muy importante que esos hijos terminen su año escolar. Es decir, los padres no pueden ponerse a buscar una casa y de repente sacar a los niños a mitad de noviembre o a mitad de enero, la cual están todavía en periodos de culminación de clases. Entonces ellos tienden a esperar a que ellos salgan de ese año escolar para ya de por sí mudarse no solamente de casa, sino que entrar a un distrito escolar nuevo para que no haya interrupciones en la educación de ese niño o esa niña en particular. Aparte de eso, en los estados del norte existen las 4 estaciones. O sea, uno
Nadie va a querer mudarse en un enero o en un diciembre, que son meses súper fríos, y estar en la calle con los muebles, correr riesgo de que empiece a llover muy seguido o que te caiga tremenda nevada y pueda dañar esos muebles. Entonces, por lo general, ya desde abril en adelante, que es cuando empieza la época de la primavera, hasta finales de septiembre, la cual es considerado principios de otoño, todavía el clima se presta para ese tipo de mudanzas porque no tienes que estar preocupándote de tener algún tipo de daño en algunos de tus muebles. Y como era de esperarse, ya desde octubre en adelante hasta los meses de marzo es muy lento, no hay mucha demanda. ¿Por qué de octubre en adelante? Bueno, en octubre viene Halloween, después en noviembre viene la época de Thanksgiving y luego en diciembre vienen las fiestas navideñas y luego en enero y febrero obviamente todo el mundo se está recuperando de la parrandera, de la gastadera de dinero, de la compra de regalos. Entonces son meses que son relativamente tranquilos. Ojo, con eso no quiero decir que no haya ningún tipo de actividad, pero si lo que ustedes quieren es reducir los chances de que esa casa o ese apartamento que ustedes terminaron de remodelar y está para la venta, ustedes quieren reducir los chances de que se quede ahí un buen tiempo sin vender, lo mejor es simplemente coordinar todas esas renovaciones, esa compra-venta, de tal manera que la fecha de venta caiga entre los meses de abril y septiembre, porque estás incrementando los chances de poder vender esa propiedad de una manera casi inmediata. Eso es en los estados del norte. Ahora, si estás en los estados del sur, por lo general no hay problema. Las mudanzas tienden a suceder en todo el año. Sin embargo, existen lo que son las temporadas pico, y esa temporada pico es tal cual, igual como en los estados del norte. Entre abril y septiembre es cuando existe la mayor cantidad de mudanzas, por el simple hecho de que uno, estás recibiendo dinero del income tax, y segundo, pues se culmina el año escolar y estás como que en un punto perfecto para mudarte con los hijos, de tal manera que no haya interrupciones en sus estudios. Eso es en términos de compra y venta. Ahora lo que vamos a hacer es movernos para las rentas de largo plazo. Entonces, rentas de largo plazo. ¿Y qué quiere decir eso? Estamos hablando de contratos de arrendamiento de al menos de un año, ¿no? O sea, lo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados, la cual le llaman el famosísimo buy and hold. Entonces, ¿cómo es la dinámica en los estados del norte, no? Cuando tú rentas a largo plazo, por lo general, el movimiento es muy parecido a la fecha de compra-venta, pero con una variación pequeña. Entonces, la mayoría de las personas tienden a querer rentar entre marzo y abril. ¿Por qué entre marzo y abril? Una vez más, en el income tax. Mayo se queda ahí como que atravesado. Sí existe movimiento en cuanto a renta para personas que no tienen hijos o personas de la tercera edad, pero en general la mayor parte del movimiento sucede entre marzo y abril, porque es cuando la gente empieza a recuperar el dinero de los impuestos. Luego, después de eso, hay como que una media baja en mayo y vuelve a resurgir ese movimiento entre junio hasta agosto. ¿Por qué? Por lo mismo del año escolar, ¿no? Y en invierno existe una baja, entonces vamos a hablar de los meses entre octubre a diciembre. Existe una baja en las rentas, más que todo por, una vez más, el periodo de los feriados, ¿no? Estamos hablando de Halloween, estamos hablando de Thanksgiving, estamos hablando de las épocas navideñas. No necesariamente quiero decir de que no haya una demanda, no haya movimiento, pero es mucho más lento. Entonces, lo que nosotros hacemos, si a mí me llega un inquilino, una persona interesada en una propiedad entre octubre o diciembre y dice, oye, yo estoy interesada en rentar esta apartamento y quiero quedarme a largo plazo, nosotros tendemos a no dar un contrato de arrendamiento de 12 meses. Más bien damos un contrato de arrendamiento o de 15 meses, de tal manera que la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento caiga en marzo, o lo hacemos por 18 meses, de tal manera que caiga justamente en el verano, para no tener problemas después, porque si la persona se llega a ir, va a ser muy difícil tratar de arrendar ese apartamento para la familia que viene después del inquilino presente. Entonces, lo que siempre tratamos de hacer es ajustar la fecha
fechas, sí lo firmamos porque si la persona cumple con todos los requisitos, pasó el crédito, tiene el dinero del depósito, no tiene ningún récord criminal y todo encaja como debe ser, no deberíamos no querer rentarle un inquilino solamente porque está entrando en épocas que son relativamente lentas, la cual es entre octubre y diciembre. Entonces simplemente alargamos el contrato de tal manera que si ellos piensan irse o quieran irse, al menos se están yendo entre la temporada alta, que es entre marzo y abril, o junio y agosto, o si no se quieren ir y repiten, pues entonces ahí es cuando el contrato de arrendamiento ya va de 12 meses a 12 meses, de tal manera que siempre caiga en la temporada alta para facilitar el arriendo. Ahora, en términos de los estados del sur, por lo general no hay problema, como que todo el año hay demanda. ¿Por qué? Porque está el factor clima. Entonces, para las personas que no tienen niños o para las personas que son de la tercera edad, que ya tienen los hijos ya adultos, ya se mudaron de la casa, en términos de clima, en el sur, como es cálido todo el año, casi siempre no hay problema. Entonces, hay movimiento en todo el año, en todo el año. Eso quiere decir que si ustedes invierten en una propiedad en los estados del sur y están remodelándola para rentársela a una persona, siempre va a existir ese movimiento. Claro, ojo, una vez más, el movimiento es constante, pero siempre va a haber esos meses que son pico, la cual son los meses de marzo, abril y junio y agosto, porque la gente tiende a tener más capital o simplemente están esperando a que culmine el año escolar. Pero si cayeron por ahí en diciembre, no se preocupen tanto en el tema de que vaya a quedar todos los meses de invierno sin rentar. Sí va a ser posible rentarlo porque el clima no va a ser un factor, pero simplemente va a disminuir un poquito el volumen. Ahora, volviendo a la tableta, vamos a pasar al siguiente punto. Y mientras yo estoy dividiendo esto en hemisferio norte y sur, si te está gustando este episodio, no se te olvide darle un like aquí para que ayudes a que este episodio suba en rango y así ayudar a otras personas como tú que están buscando por este tipo de información. Entonces tenemos norte y sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces USA. Antes hablamos de compra-venta, fecha de entrega, luego hablamos de rentas a largo plazo, ahora vamos a hablar de rentas a corto plazo. Entonces rentas a corto plazo. ¿Y a qué me refiero con esto? Estamos hablando de plataformas, por ejemplo, como Airbnb o cualquier otra plataforma de casas vacacionales, ¿no? Entonces, con este tipo de inversiones, la dinámica es un poquito diferente porque ahora el movimiento no se rige en que si cobraste los impuestos o no, o que si es verano o no, que si es un mes caliente, no. Ahora el movimiento depende de la temporada de feriado o la temporada vacacional. Entonces, en temas de renta a corto plazo, siempre va a haber movimiento en los que son fines de semana, vacaciones de verano y feriados, ¿no? Entonces, en feriados estamos hablando Thanksgiving, por ejemplo, Navidad, Semana Santa, y esto se aplica en cualquiera de los dos hemisferios, tanto en el norte como en el sur. Otra cosa a considerar es que uno no tiene que preocuparse por los meses de invierno. ¿Por qué? Porque en general los meses de invierno tienen que ver con feriados de Thanksgiving, feriados de las Navidades, por lo cual hay mucha demanda. Se incrementa la demanda independientemente si estás en el hemisferio norte o el hemisferio sur. Entonces, la demanda sube en feriados, ¿no? Cosa que ya lo mencioné aquí, pero en este caso estaba incluyendo feriados más cortos, por ejemplo el Día de la Independencia o feriados de Carnaval, pero cuando estamos hablando de feriados navideños estamos hablando de que hay familias que tienen la oportunidad de tomarse más de 2 semanas, a veces hasta un mes, y no es que estamos viajando 2 o 3 personas. Muchos de nosotros tendemos a viajar con nuestra familia completa, primos, hermanos, tíos, sobrinos, lo que sea. Entonces la demanda tiende a incrementar. Hay mucha gente que le gusta ver la nieve, le gusta ir a esquiar y por ende se van a los estados del norte, así como hay aquellas personas que viven en el hemisferio norte que están buscando lo posible de huir del frío, entonces buscan mudarse hacia el sur con sus familias. Al mismo tiempo, existe una migración muy alta de los estados del norte hacia el sur de la gente de la tercera edad.
Entonces, si ustedes tienen algún apartamento que se encuentra dentro de un complejo de 55 en adelante, ¿y a qué me refiero con 55 en adelante? Esto se le llama aquí en Estados Unidos 55 plus, que son complejos de apartamentos que rentan única y exclusivamente a gente de la tercera edad, de 55 años en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente tiende a querer irse del norte porque cuando uno está en la tercera edad, uno sufre de artritis, el frío le pega en los huesos y buscan como que un lugar con ese clima un poquito más caliente, de tal manera que la edad no les pegue tanto, no les pegue de una manera tan fuerte y puedan moverse tranquilamente, disfrutar de un clima y seguir disfrutando de todos los ahorros, la pensión, de lo que sea, tener una vida relativamente cómoda. Y eso es todo lo que tengo para ustedes en el día de hoy. Como verán, no existe tal cuestión de que en un mes mejor, un mes peor. Todo depende del tipo de estrategia y en dónde se encuentra tu propiedad. Ahora ya sabes que para compra y venta y rentas a largo plazo, lo mejor es tratar de tener la propiedad disponible en los meses relativamente calientes. Eso quiere decir los meses de primavera y los meses de verano, independientemente si estás en los estados del norte o del sur. Pero si buscas algún tipo de movimiento con rentas a corto plazo, siempre vas a tener algún tipo de movimiento en todo el año. Por ejemplo, todo el año, todas las semanas tenemos fin de semana. Y muchas personas van a querer buscar como que ese escape de 2-3 días para alejarse de la ciudad y simplemente buscar una manera de relajarse. O si no, también hay movimiento en los meses de verano, incluyendo los meses de invierno, porque simplemente la gente busca alejarse con la familia y disfrutar de las festividades de las que todos disfrutamos anualmente. Ahora que ya sabes cómo ajustarte a los altibajos que te da el mercado y dependiendo del tipo de inversión inmobiliaria, si buscas aprender más acerca del tema, evitar cometer errores e invertir de una manera eficiente y correcta desde cero, pues déjame decirte que aquí abajito tenemos un enlace a un seminario gratuito de inversiones en donde vas a aprender a invertir de la manera correcta y sin fondos necesarios, porque a la final hoy en día eso es lo que buscamos hacer, crear un patrimonio a pesar de no tener todo el dinero del mundo, pero de algo se empieza y tú buscas aprender acerca de ese tema y de cómo hacerlo. Así que aquí abajito tengo el enlace para que te suscribas. Es un seminario gratuito, no te va a costar nada, lo único que tienes que hacer es simplemente visitar en el enlace, buscar el horario que mejor te convenga y obviamente agendarlo en tu calendario y tener cuaderno y lápiz disponible porque es muchísima información y vas a aprender de verdad que muchísimo, tener todo eso disponible para tomar notas. He escuchado a la gente que han ido al seminario y no han llevado cuaderno y luego a la final se dieron cuenta de que, wow, aprendieron mucho, pero a la final no hallaban cómo recapitular toda esa información. Así que no sean como ellos y no cometan ese error. Aquí abajito, una vez más, les dejo el enlace para que se registren en el momento que mejor les convenga a ustedes y los estaré viendo en ese entonces. Y eso es todo lo que yo tengo para ustedes en el episodio de hoy. Déjame saber qué opinan. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado con este tipo de dilema? ¿Alguna vez han escuchado del amigo de un amigo que les ha dado una mala noticia acerca de los arriendos inmobiliarios? ¿Y cómo han hecho ellos para resolver ese problema? ¿Decidieron rentarlas a corto plazo o simplemente decidieron quedarse de brazos cruzados? Cuéntenme, ¿qué decidieron hacer para resolver ese dilema? Y mientras te tengo aquí, no se te olvide chequear este episodio de acá, la cual te va a ayudar a complementar todo lo que aprendiste en el día de hoy. Se me cuidan. Besitos. Chao.